Nuestras plantas de interior, sea la típica pilea, una de las estrellas para tenerla en casa. Mira qué bonita es. En este caso tengo aquí en este macetero tan bonito un Ficus lyrata. Una planta que puede llegar a medir 2 metros. Vamos a ver, el trasplante lo tienes que hacer no cuando a ti te apetece o a ti te viene bien. Evidentemente aquí dependemos del tiempo que tengamos. Si no lo podemos hacer en un mes porque estamos muy atareados, lo tenemos que dejar para el siguiente. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si la planta nos demuestra que va necesitando un trasplante, ¿vale? Porque la vemos alicaída, porque la vemos con las hojas un poquito dañadas. Fíjate, las hojas nuevas de mi pilea están como un poco más enrolladas de lo normal, ¿vale? Raro. Y algunas de las hojas superiores, en lugar de estar en formato parabólica, que siempre le digo yo, están como en un formato hacia, no sé, como redondo, ¿vale? Y a mayores, un momento para hacer un trasplante es porque la planta la podamos dividir, como por ejemplo por hijuelos. Mira, este es un hijuelo de pilea que voy a quitar porque se lo voy a regalar a mi amiga Raki. Una vez que sabemos que la planta se nos empieza a poner la punta un poquito marrón, nos empiezan a salir las hojas como muy enrolladas, muy deformadas, se va a abrir una hoja y de repente vemos que en lugar de abrirse se nos pocha y perdemos una hoja muy importante para la planta para seguir fomentando su crecimiento. Vemos que se nos seca la tierra enseguida porque la planta chupa tanta agua porque va creciendo que enseguida nos deshidrata el sustrato. Ahí es cuando nos toca trasplantar. Y ahora viene el momento clave. Necesitas elegir un sustrato adecuado. Esto no funciona, me compro un sustrato universal de la mejor marca, el más caro de la tienda, se lo pongo a la planta y perfecto. No. Al trasplantar necesitas, lo primero, darle el sustrato que necesita la planta de forma normal. Lo tienes todo en internet, hay plantas que son más tropicales, hay plantas que son tipo cactus suculenta que quieren un sustrato que incluso tenga un poquito de arena, hay plantas que simplemente quieren un poco de turba y nada más, como por ejemplo las sansevierias, ¿vale? Sustratos muy ligeros, y normalmente las plantas de interior no quieren sustratos pesados, porque si metemos un sustrato muy pesado, el típico sustrato universal que se nos va a empapar, lo que nos va a venir enseguida es la mosca del sustrato y vamos a tener nuestras plantas petadas de mosca del sustrato. Por cierto, tienes ahí un vídeo de cómo eliminar esa mosca del sustrato que tienes en tus plantas de casa, échale un ojo que está bastante bien. Entonces sabemos que nos toca cuando tenemos problemillas en las hojas, manchas en las hojas o cuando se nos baja la planta muy pronto, se nos seca la tierra, indicador de que nos toca. Sabemos que tenemos que elegir un sustrato adecuado, que de hecho te voy a diferenciar planta medianamente tropical de una pilea que necesita un sustrato bastante pobre y muy esponjoso. Eso lo vas a ver en el vídeo, ¿vale? Es muy importante que entiendas que las plantas de interior dentro de tu casa necesitan ir rellenando la maceta de raíces y a partir de ahí pasar a otra maceta y volverla a ir rellenando de raíces y de ahí a otra maceta, volver a rellenar, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo hacemos ese cambio? Tenemos que medir las macetas. Las medimos, por ejemplo, esta mide 12 centímetros de diámetro. Fíjate, 12 centímetros de diámetro. ¿Cómo tenemos que hacer el paso a una maceta más grande? Tenemos que ampliar una talla. Y las tallas en las macetas van por los centímetros, ¿vale? Entonces, de 12 centímetros, una talla más sería una maceta de 14 centímetros. Por ejemplo, esta. Puse el metro del revés, pero bueno, lo ves bien. 14 centímetros, ¿vale? 10, 12, 14. ¿Qué pasa si eliges una maceta mucho más grande? Que la planta de primeras va a empezar a decir hasta dónde tengo que echar las raíces. Hacia abajo, hacia los lados, no sé. Y va a perder como muchas energías en ir desarrollando mucha raíz. Y vamos a hacer el trasplante de esta maceta a esta usando un sustrato para plantas tropicales, que te voy a enseñar un poquito cómo es. Por si acaso tienes un Ficus lyrata, una monstera, un Ficus tineque, alocasias o cualquier cosa. Este vídeo te va a servir para elegir bien tu sustrato. Mira, no es que se vea muy bien, pero tiene corteza de pino, humus de lombriz, sustrato universal, perlita, piedra pómez, hace que sea muy poroso, ¿vale? Tú echas agua y el agua que le sobra la expulsa. Y es la forma en tener las plantas cuidadas, las de interior, ¿vale? Yo tengo esta mantita de trabajo para la cocina, que a veces no la uso, pero bueno. Vamos a ver cómo tiene las raíces el ficus aquí, ¿vale? Normalmente sueles verlas muy enrolladas a lo largo de la maceta, porque las raíces, cuando riegas, se pegan
al borde de la maceta, lo primero porque van ocupando espacio y lo segundo porque en el borde de la maceta, sobre todo las macetas de plástico que son perfectas para plantas tropicales de interior, sacamos la planta de aquí y lo que vemos es, lo primero, el Ficus lyrata es una planta que suele hacer tejidos radiculares muy finitos, mira. Lo que puedes ver es que hay como raicitas que están como por el borde. Fíjate, en las zonas donde puede absorber más agua, que normalmente es seguramente debajo del pliegue que hace la maceta, suelen acumularse raíces. Y a veces también sueles ver incluso por debajo de la maceta que te salen raíces. Puedes romper un poquito esta parte de lo que es el tejido radicular. Yo no soy muy amante de romper las raíces de las plantas por debajo. Siempre digo que soy un poco virgen del puño para unas cosas y para otras no. Pero yo en estos temas, el que guarda siempre tiene. Guarda macetas viejas. Lleno solo un poquito y vuelvo a presentar la planta. Y ahora cuando la pongo, mira, me queda demasiado arriba. Entonces me dice que tengo que hacer hueco o quitar incluso un poquito de tierra. Lo que voy a hacer es quitar trozos de pino demasiado grandes que me encuentre, que ocupan mucho espacio. De todas formas, cuando riegue, siempre se tiende a bajar un poquito la tierra. ¿Va? Te lo enseño así, fíjate, son sustratos muy esponjosos. Están diseñados para hacer esponjas que absorban agua, pero la que les sobra la suelten, ¿vale? Entonces, lo pongo aquí y ahora hay que rellenar. Y para rellenar te voy a enseñar una de las mejores herramientas que existen para conseguir meter la tierra por los bordecitos de la maceta. Mira, los palillos chinos. Un palillo de comer comida japonesa que tengas de cualquier momento, te sirve, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ahora, agarramos nuestro sustrato nuevo, se lo metemos y con el palillo vamos como empujándolo por los bordes de la maceta hasta que nos empiece a como a rellenar toda la parte inferior. Haciendo esto, también sueles como rozar un poquito el borde del cepellón y lo desmenuzas un poco, que a la planta le va a ir también incluso un poquito bien, ¿vale? Entonces, empezamos así, muy sencillo, ¿eh? Mira, vas metiendo el palillo por el borde, ¿te das cuenta? Mira, arrimo tierra y para abajo. Trocitos de corteza incluidos. Y lo vas rellenando todo. ¿Cuántas veces tengo que hacer esto al año, C? ¿Cuántas veces necesita una planta que lo haga? No hay límite, no hay límite. Yo normalmente no lo hago más de una vez al año, ¿vale? Dejo que la planta se vaya adaptando. Las plantas están diseñadas para durar y perdurar, ¿vale? Entonces, no es que tengan que sufrir para lucir, pero la planta tiene que adaptarse a tu casa. Las plantas son muy resilientes, están diseñadas para ir aguantando todo lo que les eches, ¿vale? Entonces, una vez al año a mí me parece lo correcto, pero si ves que pasa un año y tu planta la ves preciosa, no se te caen las hojas nunca por deshidratación, no hay manchas, no hay bordes muy feos de la planta, es que la planta está perfecta, manténla ahí y ya está, ¿vale? Podemos aplastar la tierra porque, ya te digo, son plantas que tienen un sustrato muy poroso. Cortecitas de pino, el pino, mira, se va rompiendo y se va medio compostando dentro de tu propia maceta, ¿vale? Te va haciendo una especie de resto vegetal que la planta es capaz de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a estar en la selva, y en la selva caen troncos, caen cortezas, caen muchos restos que los propios pájaros rompen de los árboles, y entonces están acostumbradas a crecer prácticamente en cualquier zona, incluso voy a decirte así, que solo tenga cortezas de árbol, tipo orquídeas, etc. Vale, esta planta, al ser tropical, está acostumbrada a que de repente muchísima humedad en la selva tropical, ¿y esto qué hace? Esto nebuliza agua. Esto le va fenomenal a los ficus, a las monsteras, a las alocasias, le va de cine, ¿vale? Fíjate. Sobre todo para ayudarle a que este tránsito, que le va a provocar un estrés, porque he movido las raíces, porque la he quitado de donde estaba con las raíces muy juntitas, la he puesto en un espacio donde va a tener que desarrollar raíz, se trata de hacerle las cosas lo más fáciles posibles a la planta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es darle un primer riego. Cuando haces un trasplante, tienes que regar de forma normal, ni muchísimo ni muy poco, ¿vale? Como tengo esta mantita que no mancho la mesa de la cocina, yo lo que hago es ponerle la misma cantidad de agua que normalmente, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a ver ahora? Ahora voy a ver si al meterle tierra nueva, de repente se me baja alguna zona de la maceta y del sustrato, fíjate. Es importante que toda el agua que sobre la gotee.
Sobre todo, muy buen drenaje para tus macetas, chico, porque como no le pongas buen drenaje, se te empiezan a pudrir las raíces. Bien, si te fijas, se bajó un poquito la tierra en algunas zonas, ¿vale? Eso puede ser indicador de que te han quedado zonas con pequeñas bolsitas de aire o que la tierra, al mojarla, se ha humedecido, ¿vale? Entonces, nebulizamos las hojas. Vemos si tenemos que añadirle un poquito más de tierra. Venga, para hacerlo, para que lo veas cómo tendrías que hacer, simplemente le pondría un poquito de tierra. No tengo que volver a echarle agua, ¿vale? Le pongo un poquito más de tierra donde vea que se bajó demasiado y ya está. Me voy a quedar trasplantando la pilea. Te doy las gracias por este primer vídeo de año 2023. Espero que te haya gustado y que te parezca interesante, sobre todo porque la clave de las plantas de interior es que nos duren en buenas condiciones. Un buen sistema de drenaje en las macetas para que cuando riegues todo lo que sobre se te vaya por abajo. Un buen sustrato, bien elegido y seleccionado. Sustratos para plantas tropicales cuando son tropicales. Sustratos para cactus y suculentas cuando son cactus y suculentas. Y sustratos ligeros cuando necesitan ser ligeros. Y si tienes, por ejemplo, una azalea en casa, vas a necesitar un sustrato que retenga mucha humedad, ¿vale? Hay que elegir el sustrato adecuado. E incluso planta ácida, sustrato ácido, planta que no tenga que ser ácida, un sustrato que no sea para plantas ácidas. Y así con todo, ¿vale? Vamos de verdad a conseguir que nuestras plantas de interior estén bonitas y cuidadas, porque ya me dirás tú qué alegría da tener una planta de interior súper bonita, en su portamaceta súper bonito, en el salón y bien cuidado, ¿vale? Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Recuerda, suscribirse es gratuito, ¿vale? Salen vídeos cada semana en mi canal. Déjale el botón de like pulsado, que tampoco te cuesta nada, caramba, y así incluso le dices a YouTube, me gustan los vídeos de plantas, enséñame más vídeos de plantas. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.